Estamos gravando a partir de agora a nossa aula. Essa aula tem como tema fake news. Alunos brasileiros, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, no chat desse Zoom, porque essa aula será toda em espanhol. Teremos a oportunidade de ver o professor Sérgio falando na riqueza que é a língua espanhola para todos nós, certo? Vamos melhorar o nosso espanhol, inclusive com essa aula. O professor convidado, que é da U Criativo, o professor Sérgio, é psicólogo, psicanalista, diretor de arte, publicitário, expert em neurociências del comportamento. Sérgio também é diretor da Universidade U Criativa na Costa Rica. Professor Sérgio, muitas graças por estar conosco nesta noite ou nesta tarde. Me gostaria de ceder a palavra ao senhor e que tenhamos todos uma boa aula. Ok, bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Yo quisiera contarles también un poquito más, el expertise que yo quiero presentarles aquí es basado en neurociencia, porque además hay un grado que no he puesto porque me olvidé que yo soy neuropsicólogo, básicamente. Entonces conozco mucho la parte soft, que es la mente, y mucha la parte hard, que es el cerebro. Entonces, con base en eso, cuando empezamos a bocetar acerca de qué hablar en la comunicación en tiempos de guerra, como clínico, como comunicador, como médico del cerebro, tenía varias preocupaciones acerca de estos últimos 2 años. No solamente de la guerra actual, que en principio afecta en apariencia, aparentemente, a Rusia y Ucrania, que no es cierto, aplica a todo el mundo. Pero hay otra guerra que estamos librando de hace 2 años, que los resultados a los que yo quiero llegar son exactamente los mismos, ¿está bien? En esta guerra no declarada, que se llama pandemia, exactamente igual, el cerebro funciona o no funciona con la guerra real, por así decirlo, una guerra armamentista. La otra guerra, la guerra bacteriológica y psicológica, que es la que a mí me compete, es la que nadie habla. Entonces, voy a hacer una comparación entre la guerra armamentista Rusia-Ucrania y la guerra no declarada, biológica, virósica, psicológica con la pandemia. Es exactamente igual. El cerebro no se da cuenta, no sabe si es una guerra con balas o si es una guerra con virus. Le da lo mismo, sufre exactamente igual. Entonces, cuando quiero hablar de fake news, de un segundo que no... Ahí va. Cuando quiero hablar de fake news, estoy hablando de un comportamiento cerebral que es complejo. Para que se entienda, voy a hablar en principio de esta guerra no declarada que es la pandemia. Imagínense marzo 2020, cuando de repente nos levantamos de la cama y el mundo nos dice por todos los medios posibles, vamos a morirnos todos. Y uno dice, ¿sí? ¿De qué? No sé. Hay un virus en China que mata a todo el mundo. ¿Y qué hay que hacer? No sé. ¿Cómo se combate? No sé. ¿Cuándo termina? No sé. ¿Qué hacemos? No sé. Imagínense, ante ese dato de incertidumbre que tiene el sujeto cuando tiene una información, un estímulo externo que no puede resolver. Los ucranianos, incluso los rusos, cuando se declara esa guerra, tampoco saben qué va a pasar, cómo va a terminar, quién va a ganar, quién va a perder, qué va a pasar conmigo. Es exactamente igual, porque repito, al cerebro no le importa si es una guerra con balas, con virus o es una guerra de mentira. No le importa porque no lo entiende. Y acá hay un punto interesante.
El cerebro lo único que entiende del estímulo externo que se acerca a mí o que choca conmigo es la emoción que tiene asociado ese estímulo externo. No puedo entender el mundo en tanto en cuanto ese mundo me ofrezca a mí un discurso con una emoción asociada. Si yo le digo a cualquiera de ustedes, ¿te gustaría comer un plato de catupé cumacho de limón? ¿Catupé cumacho de limón? ¿Qué es eso? El pequeño hombrecito que está en tu cerebro va a buscar en los files, los archivos, y decir, catupé cumacho de limón, catupé cumacho. No, no comprendo. Entonces el cerebro se cierra y lo deja de ver. El cerebro desestima aquello que no le es relevante. Pero por el contrario, si dijera verano, enero, en Janeiro, en Copacabana, las meninas, las mujeres, hombres bailando, uno recuerda y sabe que eso tiene un registro anterior, una memoria anterior en el cerebro que le da una comparación emocional a lo que estoy diciendo. Entonces yo puedo saber y definir cuándo empieza, cuándo termina una fiesta en la playa. No puedo definir cuándo empieza y termina una guerra. No puedo definir cuándo empieza y termina una pandemia. Y en eso caemos en incertidumbre. Las fake news funcionan por distintos motivos que vamos a ver. Y el primero es por una sentencia neurocientífica que dice lo siguiente. Ahí va. Al cerebro no le importa si es mentira o verdad la información. Prefiere una mentira antes que gastar energía en ir a buscar una verdad que lo comprometa. Por eso los fake news funcionan. Por eso la mentira funciona. Porque tenemos un cerebro que está preparado para sobrevivir y ahorrar energía. Y ese ahorro de energía nos impide gastar esa energía de supervivencia en ir a ver si esa información es cierta o no. La creo per se. Creo totalmente en ese dato que viene con una emoción, vamos a morirnos todos. Aparece una guerra Rusia contra Ucrania. Ese es un acto informativo emocional, porque tiene una emoción. Catupé, Cumacho, Limón, no lo entiendo. Al no entenderlo, lo desecho. Pero yo entiendo cuando dicen guerra. Entiendo cuando dicen te vas a morir. Lo comprendo. El problema grave es que el cerebro no entiende cómo resolver la incertidumbre. ¿Y por qué cae en incertidumbre el cerebro? Porque se bloquean todos los sistemas de defensa. Todos. Todos. Y caemos como si fuera un vacío. La incertidumbre, por ejemplo, cuando nos enteramos todos que nos íbamos a morir de COVID, ¿está bien? Salimos corriendo a comprar papel higiénico. ¿Recuerdan? Pero te vas a morir con igual. Entonces, ¿por qué el cerebro de forma grotesca sale corriendo a comprar papel higiénico, papas, tomate, pastas? ¿Por qué? Porque durante cientos de miles de años, el cerebro, este que tenemos aquí, aprendió a no morir. Lo poco que aprendió es a sobrevivir, ahorrando energía, peleando, escapando, huyendo o tratando de reproducirse. No aprendió nada más. Entonces, imagínense, ¿desde dónde viene esa no comprensión de la incertidumbre? Desde el primer protomamífero, que estaba sentado en un árbol y dice, tengo hambre, come una fruta. Le da hambre de nuevo, come otra fruta. Le da hambre de nuevo y alcanza la última fruta. Y dice, no hay más fruta para comer. Me quedo esperando hasta que venga otra fruta. Pasa un mes, pasa 2 meses, 3 meses y se muere de hambre.
Entonces aprendió que un tiempo de espera largo significa que me voy a morir. Entonces el cerebro aprendió eso y dijo, a mí no me agarran más. Yo ya sé que si espero mucho, me muero. Y esa incertidumbre de espera que lleva a la muerte, yo no quiero saber nada de eso, porque soy un cerebro que aprendí a sobrevivir y aprendo a sobrevivir evitando la incertidumbre. Entonces, imagínense cuando nos dicen que nos vamos a morir todos, que hay una guerra que también te puede matar. Yo siento, como no veo el final, caigo en incertidumbre. ¿Y qué hace mi cerebro? Durante 400.000 años salió a comprar comida o a buscarse un bicho para comerse. Por eso, cuando existen las crisis que provocan incertidumbre, el cerebro dice, salí a comprar comida. Por eso en crisis, todos vamos a comprar comidas y papel higiénico. Entonces, ese problema es porque el cerebro no entiende si puede descifrar o no. ¿Cuántos de ustedes presentes son científicos biólogos que entienden un proceso virósico bacterial? ¿Cuántos lo entienden? Nadie. Entonces hay que creer en lo que se escucha. Y de eso se aprovechan los fake news. Esa incertidumbre que me provoca un colapso de crisis que me genera desconfianza. Todos empezamos a desconfiar de todos. Por ejemplo, junio de 2020, un periódico muy importante, que no voy a decir el nombre, tituló lo siguiente, de forma exagerada y obscena. Dijo, 8 de cada 10 personas te pueden matar de COVID. Imagínense la gente que no sabe nada, que no entiende de medicina, empezó a contar en la casa. 1, 2, 3, 4, estoy lleno de asesinos. Empezamos a desconfiar de todos. En la guerra, no importa, ya dije y repito, al cerebro no le importa si es guerra con balas o con virus, se asusta igual. Genera incertidumbre igual. Genera desconfianza igual. Y la desconfianza provoca enojo. Ustedes ven que estamos todos enojados. Nos peleamos todos con todos. Porque intentamos sobrevivir. Y acá hay un punto interesante. El cerebro, además de no entender qué pasa afuera, a menos que venga ese estímulo externo con una emoción asociada, además se enoja y es egoísta. El egoísmo aparece en los peores momentos del ser humano. Tengo amigos filósofos y tengo un grupo de WhatsApp y de Facebook donde los filósofos nos ponemos a filosofar. Y un amigo, un gran filósofo muy conocido, no voy a decir el nombre, dijo, estamos en una época en la que el hombre saca lo mejor de sí mismo. ¡No! Salimos corriendo a comprar papel higiénico y no me importa el de atrás. Acumulo papel y pastas y tomates. No me importa el otro. Estamos mostrando lo peor de nosotros. En realidad, estamos mostrando cómo somos. Y está bien que seamos egoístas, porque el egoísmo nos ayudó a sobrevivir. Si yo hubiera sido buena gente, hubiera dicho, oh, hay un pedazo de ciervo para vos, para vos, para vos, y no tengo para comer, me muero. Acumulo. Ese enojo provoca el problema que aún no se ha resuelto, que es un problema que no se ve. El enfermo físico se ve, se nota decaído, blanco, con fiebre, tosiendo. El estrés no se ve. Por eso nadie lo cura. O le cuesta a este mundo pandémico y de guerra pensar en la gente que tiene estrés. Y eso es lo que realmente termina enfermando. El estrés enferma porque el cerebro no puede decidir qué hacer en su futuro. No hay peor cosa que decirle al cerebro, te va a pasar algo gravísimo, pero no sé cuándo empieza
ni cuándo termina. Entonces, el problema de las fake news es que mientras alguien desestime o hable lo contrario, o diga lo contrario, el cerebro la toma como si fuera real. ¿Saben por qué? Porque el cerebro no reconoce ficción de realidad. Por eso nos mienten fácil. Los fake news que aparecen de ambos bandos, en Rusia y en Ucrania hay mártires, en Rusia hay héroes. En Ucrania hay héroes y en Rusia hay mártires. ¿Quién tiene la verdad? No lo sé. Y con ese no lo sé, el status quo gana porque logra provocar en la sociedad lo que esa incertidumbre provoca. Y es lo que yo le llamo hoy, hace 2 años, desde que empezó la guerra, estamos en el imperio del miedo. Todos estamos con miedo. Bueno, los que conocemos de medicina, no voy a ponerme en política, sabemos muy bien lo que pasó. Sabes muy bien para dónde fue esta agenda. Lo conocemos perfectamente los que tenemos medicina, 38 años de medicina. Yo sé muy bien qué sucedió. Ahora, el 99.9% de la gente no entiende qué sucede. Entonces le da miedo. El miedo funciona en muchos aspectos. El miedo funciona en la publicidad, que te dice, Sergio, ya estás pelado, estás viejo, todo se cae, te vas a quedar solo con 40 gatos en tu habitación, a menos que te compres mi ropa, mi carro, mi perfume y mi peluca. Entonces, ¿qué hace la publicidad? Te asusta, te hace sentir no pertenecido en un grupo, me hace generar culpa porque no soy parte del grupo de los bellos y exitosos. Pero no carguemos a la publicidad su estrategia del miedo. La política hace lo mismo. Si no me votan a mí, las empresas se van del país, se cae la economía. Eso es miedo. Los medios de comunicación te dicen, todos vamos a morir, no hay cura. Te da miedo. Y lo siento, pero la religión también provoca el temor. Por tu culpa, por tu maldita culpa, vas a ir al infierno. Generan temor. ¿Por qué? Cosas tan disímiles, tan diferentes como la religión y la publicidad, pasando por la política y los medios de comunicación, utilizan la misma estrategia del miedo porque funciona. Porque el miedo es, y les cuento, el más antiguo de todas las sensaciones que el cerebro pudo entender y que aún hoy, cientos de miles de años después, no sabemos procesar. Por eso es funcional a la política, a la publicidad, a la religión, a los medios de comunicación, a tu pareja, que te manipula con el miedo también. Es el más antiguo de todos. Y como un mal gobierno, el cerebro tira para adelante, empuja, suelta para adelante el problema de resolver el miedo. Entonces, fue como un mal gobierno, no sabe qué hacer con los impuestos, lo tira para el próximo, y para el próximo, y para el próximo. Y hace 500.000 años, hasta hoy, no entendemos cómo manejar el miedo. Por eso funciona. Además, el miedo hace que uno genere una fluctuación en el cuerpo y provoca un movimiento hormonal muy importante. Son varias hormonas que se sacuden muy rápido. La oxitocina, la dopamina, la noradrenalina, el cortisol. Y la adrenalina es la que más huele. Sí, tiene un olor que mi consciente no entiende, pero mi cerebro sí. Es como cuando tenía un cachorro, un perro, en la esquina de mi casa, que me esperaba para morderme todos los días. Y yo decía, respira, no tengo miedo,
no tengo miedo. Y el perro ¡uh, uh, uh, me mordía siempre, porque el perro me olía. Olemos el miedo. Y el olor hace que uno se contagie. Imagínense que ustedes, cualquiera de ustedes está trabajando a mi lado, está trabajando en la computadora. Y yo estoy de espaldas. No lo puedo ver, de espaldas. Cualquiera de ustedes trabajando ahí, se asusta. ¡Ah! Se asusta. Y yo sin verlo, ¡ah! Me asusto igual sin ver. ¿Por qué? Porque el cerebro sabe que aprendió durante cientos de miles de años que si uno se asusta, yo, aunque no sepa por qué, grito igual. Por eso el miedo, que es el más antiguo de todos los sentimientos, que aún no podemos manejar, huele mucho. Y ese olor contagia, y ese contagio une. Hay un montón de críticas en libros de sociología que hablan de la masa estúpida. La masa estúpida es esa sociedad que no sabe qué hacer ante un poder sobre el miedo. Y cómo nos necesitan para poder dominarnos unidos en temor. Por eso este miedo nos quita seguridad, nos lleva a sentirnos fracasados en todos nuestros sistemas de defensa, para poder huir, para poder pelear, para poder escondernos o para poder reproducirnos. Ahorro energía para eso. Nuestro cerebro no aprendió más que eso. Entonces, cuando no entiendo qué pasa, caigo, me muero en fracaso. Y como soy un ser social, como soy un ser humano que toma decisiones con base en las emociones, además soy un ser social, necesito de un otro desde que nazco. En el primer día de nacimiento de un bebé, si no existe alguien que lo cuide, el bebé se muere. Un perro, un cabrito, un elefante, un gato, no se mueren, sobreviven porque saben qué hacer. Nosotros no. Quedamos así. Entonces, cuando yo siento inseguridad, siendo un bebé, un niño, ¿qué digo? Mami, papi. Cuando un sujeto tiene miedo, ya no va a buscar a su mamá. Está buscando que algo más grande o igual de grande simbólicamente me ayude. ¿Quién es? El Estado. Pero el Estado está preocupado en que te sientas fracasado para sentir miedo. Y ese miedo del fracaso hace que yo sienta culpa. Siento culpa porque no sé qué hacer. Entonces me invita a la acción. Y esa acción es básicamente ir a pedir ayuda. Si fuera la publicidad, el miedo que te genera una marca de cosméticos que te dice, ahora estás joven, guapa, bonita, pero cuando llegues a los 40, la naturaleza y la gravedad van a hacer lo suyo. Tranquila, acá estoy yo, Estée Lauder, Vichy, Avon, te voy a salvar. Te provoco culpa de no sentirte guapa o guapo, y esa culpa me invita a la acción. ¿Saben qué es la acción? El famoso call to action de la publicidad. Es ir a comprar. El call to action más famoso y más exitoso, ¿saben cuál es? Llame ya. Llame ya. Solo 6 unidades. Llame ya. Mañana es tarde. Llame ya. Te estoy invitando a comprar, porque te genera un pequeño miedo de que hay solo 6 unidades. Y eso, extrapolándolo a nivel macro, a nivel mundial, cuando la guerra aparece, cada bando tiene su historia, cada bando tiene su verdad, cada bando tiene su mentira. El problema es que el cerebro no sabe cuál es la verdad y cuál es la mentira. Ahora, y repito, el problema es que el cerebro es tan vago
que le gusta estar en zona de confort, porque hace lo mismo de siempre, porque no le gusta cambiar. El cambio es malo para el cerebro, porque tiene que gastar mucha energía, porque cambiar algo es caer en el mundo oscuro de la incertidumbre. Entonces no quiero. El 95% de las cosas que hacemos día a día son exactamente iguales. ¿Por qué? Para ahorrar energía. Vivimos en zona de confort, por eso nos cuesta cambiar. Entonces, con esa condición cerebral, que no voy a hacer nada porque no quiero gastar energía, no voy a buscar la verdad de esa información. Por eso los fake news funcionan, porque no me voy a gastar la energía que ahorré en saber si me voy a morir o no, es cierto o no. Si Rusia es malo o bueno, no me importa. Sí me asusto, porque el estímulo externo, o sea, la información de guerra, es real. No sé cuál es cuál. Y por las dudas, tengo miedo. Entonces, básicamente, el miedo te quita la protección natural que uno tiene y te quita la seguridad. Para poder explicar esto, tengo dos comerciales, dos publicidades. Una es de Brasil y otra es de Argentina. Una va a hablar de cómo siente el cerebro femenino, ven que no digo mujer, digo cerebro femenino, cómo siente la falta de seguridad en sí misma. Y en el hombre, cómo siente la falta de seguridad en ya vamos a ver qué. Veamos entonces cómo la publicidad utiliza el miedo, no, pero no así directo, ¿eh? No dice la publicidad, vos sos fea, gorda, pelada, arrugada, tomá vos. No, 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 no. Te viste el temor con algo bonito. Se llama creatividad. Pero sigue estando adentro el temor. Véanlo. Hay mil maneras de reaccionar ante uno de los momentos más críticos de nuestras vidas. Ese, cuando alguien nos dice... ¿Qué va a llevar, señora? Una planta de lechuga, pelado. ¡Señora! Pasa, señora. Pero me toca a mí, ¿eh? Sí, sí. Es que yo estaba bastante antes que la señora. Señora. A mí me hablan. ¡Señora! ¿Me pasa la pelota, señora? Señora. Se olvidó la cartera. Señora. Señora, la cartera. Señora, se está dejando la cartera. Señora. Hay mil maneras de reaccionar en ese momento, pero solo una a la hora de buscar un cambio que nos haga sentir únicas. Y Sue, testeado en todo eso que nos pasa. ¿Es divertido? Sí. ¿Está bien filmado? Sí. ¿Causa gracia? Sí. ¿Habla de una verdad? Sí. Pero tiene un temor enlarvado. No te lo dice, pero te está diciendo vieja. Te dice fuera del sistema. Y cuando el cerebro acepta esa emoción, porque lo único que el cerebro espera de un estímulo externo es que tenga una emoción asociada. Entonces lo dejo entrar. Emoción adentro. La emoción se esfuma, se va y queda lo importante, que es el dato. Estás vieja. Si no, no entra. No entra. ¿De qué manera yo puedo pedirle plata a un amigo? Situación A. Entro a las 3 de la mañana por la ventana, me meto a oscuras en su cuarto, lo sacudo y le pido 3.000 reales. Me pegó un tiro del susto. No puedo entrar así. Tengo que llamarlo, decirle, hola amigo, estoy en problemas, me gustaría saber si vos me podés prestar plata. Ahora sí, emoción primero. Emoción primero, dato después. Entonces, te emociono, te asusto, te pongo feliz, te pongo preocupado, te hago reflexionar y después te meto el problema. Ahora, si el cerebro femenino se siente atacado y debilitado con base en la seguridad de sentirse joven, al hombre,
¿Con qué lo atacamos? Con el ego. Le matamos el ego. Ahora, vean un comercial muy famoso que yo adoro, es de Brasil. ¿Ciertos? Oi. Você fez alguma coisa no cabelo? Não. É que ele tá com efeito de comercial de shampoo de mulher. Você... sério? Deve ser o shampoo que você tá usando. Sexy and free. Shampoo feminino não foi feito para você. Dove Men Care foi. ¿Es divertido? Sí. ¿Habla de ciertas verdades? Sí. ¿Ganó muchos premios? Sí. Pero es machista. Es misógino. Está mal. Pero vende. Vende y mucho. Está mal. Te mete un miedo enlarvado, digo yo, dentro, así, con la diversión, lo divertido, pero ¡pum! Acá está lo importante, el temor. No puedo asustarte de golpe. Te tengo que vestir emocionalmente esa mentira para que la aceptes. Por eso te miento una y otra vez. La publicidad mecanicista, el discurso mecanicista, es el que se usa en tiempos de guerra. Se llama repetición, mecanicismo. Vamos a morirnos todos, vamos a morirnos todos, vamos a morirnos todos, vamos a morirnos todos. Y te vas a pensar que te morís. La guerra es buena, Coca-Cola es mala, Coca-Cola es buena. ¿Y te lo crees? Porque la repetición hace que el cerebro no soporte y acepta sin pensar si es cierto o no. Por ejemplo, a mí, honestamente, solamente por cuestión personal, no me gusta el reggaetón, no me gusta. Como soy cultor de la igualdad y defiendo a niños, situaciones en peligro, la feminidad, defiendo mucho. Y a mí me molesta, particularmente a mí me molesta el reggaetón. Entonces, el lunes salgo de mi casa, segunda feria, salgo de mi casa, y aquí en Costa Rica hay muchísimos carros, miles de presas, embotellamiento. Y yo lo sé. Entonces, en mi auto, en mi carro, digo, voy a escuchar música. Y pongo música. Lunes, segunda feria, pero lunes. ¿Y qué escucho? Mueve la bema. Si te no viene a que está tu tiburón. ¡Ay, qué porquería! ¡Pum! Apago. El martes, otra vez, en Costa Rica, otra vez, millones de autos, de carros, automóviles en la pista, en la rodovía. Entonces, ¿qué hago? Enojado, digo, pucha, llego tarde. Pongo música. ¿Qué escucho? Si te no viene a que está tu tiburón. ¡Ay, qué horrible! ¡Pum! Y apago. El miércoles, igual. El jueves, igual. El viernes, ¿saben qué hago? Me pongo a cantar, porque ya me ganó. La repetición me gana, porque el cerebro no tolera la frustración mucho tiempo y se deja vencer. Incluso cuando la información o el estímulo externo es una mentira. Porque repito, insisto, el cerebro no tiene importancia si lo que ve es cierto o no. Por eso acepta una mentira, porque no va a gastar energía en saber si eso es verdad. Por eso las fake news funcionan en cualquier situación, en la guerra, en la paz y en la pandemia. Porque el cerebro no sabe que estamos en pandemia, no sabe que estamos en guerra, piensa solamente que lo único que te pide es que ese estímulo externo que llega a mi cerebro tenga una emoción. Y la agenda manipuladora sabe muy bien cómo calcular esa emoción para que quedes dominado con base en el miedo. Porque el miedo, queridos amigos y amigas, es un negocio.
en guerra y no en guerra. ¿Y por qué yo hablo genérico si el tema era comunicación en guerra? ¿Saben por qué? Porque el cerebro no sabe si estamos en guerra o no. Se asusta igual. Entonces no puedo separar momentos de guerra y momentos de no guerra. Así como al cerebro no le importa si es cierto o no, tampoco le importa si hay guerra o no hay guerra. Para él, todo es supervivencia. Para él, todo es sensación de amenaza. Para él, todo es esperar, poder visualizar. ¿Cómo hago yo desde la estrategia discursiva para que la comunicación llegue al cerebro? Tengo que aprender a visualizar una idea. Entonces, los estrategas de comunicación, desde Goebbels para acá, se juntan a ver cómo es la visualización más sencilla de ver para que todo el mundo entienda lo que digo y se asuste la mayoría de la gente. Porque el discurso no es perfecto, es imperfecto. Yo no puedo pretender que el 100% entienda lo que yo digo. Es decir, soy responsable de lo que digo, pero irresponsable de lo que el mundo escucha de lo que yo digo. Entonces, conociendo la imperfección del discurso, mi trabajo como estratega discursivo es encontrar una metáfora suficientemente fácil para que la mayoría de la gente entienda lo que quiero mostrar. ¿Y qué es lo más fácil que entra directamente a la mente del cerebro de esta persona? El miedo. Entonces, el miedo es una metáfora discursiva en tiempos de guerra y en tiempos de no guerra, cuando yo quiero manipular. ¿Y funciona? Por supuesto que sí. Porque el miedo, queridos amigos y amigas, es un negocio redondo. Y no es nuevo. Maquiavelo, hace 500 años, ya lo decía. Quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, también lo sabía. En 1912, él explicó que estaba muy preocupado por las emociones que subyacían de forma irracional del ser humano. Y él explicaba en su teoría de la represión que las emociones, incluso el miedo, que era el más importante, deberían ser reprimidos para que la cultura surja. Porque un sujeto irracional es un sujeto que es dominado por las emociones, y aquel que domina las emociones de un sujeto domina su alma. Exactamente igual lo que dijo Maquiavelo. Porque no es cierto que somos seres racionales, si no, no habría guerras. No es cierto que somos seres racionales, si no, no votarías a quien votás. No es cierto que seamos racionales, porque si no, no existirían niños, bebés tirados en un tarro de basura. Somos totalmente irracionales. Y la neurociencia lo sabe, la política lo sabe, la publicidad lo sabe, tu pareja lo sabe. Hay que dominar ese impulso irracional, porque ese es el ego instintivo que solamente piensa en sobrevivir. Y esta época de guerra, guerra bacteriológica, guerra armamentista, la dominancia de comunicación lo sabe. Y saca tu impulso irracional, que es el que no sabe pensar, que se asusta por todo y acepta las mentiras para que las fake news funcionen. Y realmente es muy difícil evitar ese problema. Entonces, como consejo final, dejo 15 minutos para poder hablar, lo que hay que hacer es una concordancia, un equilibrio entre la razón y la emoción. Porque lamentablemente, la parte del cerebro que toma decisiones es la más arcaica de todas. Es la que no sabe leer, no sabe calcular, solamente se asusta o se emociona. Y así te enamorás, y así votás, y así te crees ciertas partes de la información que es mentira.
Por eso, repito, las fake news, ergo, el miedo, son un negocio. Y con esto termino para dar 15 minutos si alguien quiere contarme algo, si se entendió o no. Hablé lo más despacio posible, amigos y amigas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Sérgio? Eu só queria dizer que essa onda de fake news é muito preocupante, até porque aqui uns anos atrás eu perdi uma amiga por causa de uma fake news. Ela foi confundir, apareceu uma notícia nas redes sociais de uma mulher que sequestrava crianças e fazia magia negra. Só que era tudo mentira. E minha amiga foi confundida com essa mulher, a população já estava revoltada e acabaram matando minha amiga. Aí, com tudo isso que está acontecendo, com essa guerra e tal, eu acho que poderíamos ter mais consciência do que a gente vai ler na internet também, porque as notícias vão e vêm, as pessoas ficam cada vez mais revoltadas, querem fazer justiças com as próprias mãos e acaba criando mais guerra entre si, né? Mais confusão, mais briga, mais ódio entre si, do que até a própria guerra. E eu acho que como nós estudantes de letras, eu no caso sou estudante de letras, podemos, como muitas vezes essas fake news também são disseminadas nas redes sociais, eu acho que para combater, lógico que a gente não vai acabar com a fake news do dia para a noite, mas para ajudar a combater, acho que a gente poderia se unir e colocar troque armas por livros e deixar com que isso se propague pelas redes sociais até chegar aqueles que né, se desse para chegar, no caso, seria uma ótima oportunidade, aqueles que estão nessa guerra, estão fazendo essa guerra. Isso seria interessante, isso seria até, como poderia dizer, poderíamos ter voz no meio dessa guerra também, que é o que mais falam. Nós que não estamos na guerra poderíamos ter voz também nessa guerra, propagando a paz, como falei, troque armas por livros, porque quem é mais intelectualmente tem a consciência de que a guerra não está trazendo benefício para ninguém, muito pelo contrário. E é isso, gente. Eu estou meio nervosa porque eu lembrei dessa minha amiga, né, que foi vítima de fake news. Para, Eric. E eu sempre tem um artigo que eu tenho que fazer para o curso de letras que fala sobre fake news, inclusive. E eu pesquisei sobre isso e apareceu a minha amiga, vítimas de fake news. Aí apareceu a minha amiga que morreu em 2014, que para mim é muito emocionante. Eu só queria dizer isso. Por mais que a palestra foi em outras línguas, deu para entender um pouco. E era esse meu recado que eu queria dar. Obrigada, Andrea. Entendí un poco,
pero lo que creo que entendí es que todos podemos hacer algo, eso es cierto. Todos podemos dar algo de nosotros. Primero que hay que hacer es tratar de elegir lo que queremos escuchar y lo que debemos escuchar. Y tomarnos la responsabilidad de investigar qué es eso. Porque yo muestro la parte mala, por así decirlo, porque es así, no estoy inventando absolutamente nada. No es el libro de Juan, la teoría de Pedro, es la naturaleza que así nos hizo. Y hay mucha gente que se aprovecha de eso. Ahora, ¿qué podemos hacer? En mi caso, mi granito de arena es apagar el TV. Ese es mi caso. No es que me escape de la realidad. Elijo cuál realidad quiero que entre a mi casa, a mi hija, a mi familia. Ese es mi granito de arena. Y tratando justamente de hacer estas reuniones para poder explicar lo que todos estos años que tengo profesión les diga, vean, cuidado, cuidado. Hay una información que no es cierta. Investiguemos. Ese es mi granito de arena. Apago el TV y juego con mi hija antes de poner una pantalla en los ojos de mi hija. Ese es mi aporte. No sé si se entendió, ¿verdad? Muy claro. Ana Amélia. Pode falar, Lucas. Professor Sérgio, muito contente com a sua fala, com a aula que o senhor passou para a gente. Essa parte do medo, eu até falo com os alunos, eu gosto muito de falar dessa parte de neuromarketing, neurodesign, o porquê compramos, inclusive alguns livros, lógica do consumo, por que a gente compra, e algumas aulas eu até começo estimulando o medo dos alunos, com vídeos de susto, eles pulam na cadeira, e aí eles falam, isso, é isso. Esse é um instinto primitivo, esse é um instinto que as pessoas usam, como eu disse na minha aula de semana passada, por exemplo, Hitler e algumas pessoas, em discursos do tipo, usam um medo, como o senhor disse, para convencer a população, muitas vezes, para convencer as pessoas daquela verdade, daquela pseudo-verdade deles, né? E aí eu como aluno hoje aqui, fico muito contente em ver que o caminho que eu tenho buscado, que eu tenho lido, estudado muito, tô no caminho certo. Obrigado, Sérgio. Qué bueno, Lucas, gracias. Y te cuento algo que a mí como profesional, yo he trabajado muchos años en laboratorios, en medicina, diseccionando cerebros. Yo entiendo perfectamente cómo funciona esto. Y les digo a todos, como te vi un libro y no lo leí bien, cuidado que hay mucho gurú falso también, que nunca ha pasado por un laboratorio y nunca ha entendido realmente la química cerebral y habla porque sí. Ojo también con esas fake news. ¿Está claro? Porque como es algo que está de moda, vende. ¿Me explico? Entonces, mucho cuidado, ¿está bien? Con algunos surgem os magos, né? Exactamente, no le crean a nadie que vende todo, ¿verdad? Y la otra cosa es que no solamente, repito esto porque es importante también, por clínico, terapeuta, por clínico, no es solamente esa manipulación de masas, también está en tu enamorado, en tu pareja, que utiliza la manipulación para poder capturar tu amor y tu alma. Mucho cuidado, que no solo es Rusia, Estados Unidos, es Joao, Juan, Sergio, María, tu namorado. Cuidado. Do nosso lado, do lado, junto. Ana Amélia levantou a mão primeiro. Professor Sérgio, quando o senhor falou da questão da nossa falta de experiência, de vivência com pandemia, com guerra, de não termos um parâmetro, como se fosse um modelo cognitivo, né, para entender o que eu faço agora, né, de ter uma reação, eu pensei bastante no papel da ficção. Sim. Nesse momento, né, porque
quando a gente estava em situação de pandemia, fechamento, isolamento, a gente pensa em quê? Filme americano, né? O mundo acabando, as pessoas correndo, e como isso influencia em nossa ação, né? Porque como a gente não tem esse parâmetro, a gente vai se espelhar na ficção, né? Como em situações de guerra, filmes americanos, questão de fim de mundo, a gente só vê em cinema, em literatura. Então, o papel também, né, da ficção nessa manipulação também das nossas reações diante do medo, né? Justamente, Ana, yo dije que el cerebro no reconoce ficción de realidad. Imagínense el movie Titanic. Ahí está Rose en el agua, en el agua, Rose. Y Jack muerto de frío. Yo tenía una enamorada, que estaba en cinema. ¡Wow! Se va a morir, pobre Jack, ¿cómo se va a morir? No, que Jack, DiCaprio. No, era por Rose, es Kate Winslet. ¡Wow! No, yo le dije, no, vamos a esto. Digo, sos tonta, o sea, es tonta. No. Tiene un cerebro que no sabe si eso es cierto o no. No lo puede entender. Lo único que entiende el cerebro de ese estímulo externo es la emoción que le genera. Entonces, cualquier información que promueva una emoción, yo la voy a ver. No la voy a entender, pero la voy a sufrir. ¿Por qué? Porque yo no sé si es cierto o no, pero me voy a asustar igual. ¿Han visto ustedes la película Marley y yo? La del perro que se muere. ¿La han visto? Es mentira, el perro no se muere. Tiene más dinero que vos ese perro, pero no lo puede evitar. Ahí está, muere el Golden Retriever, muere. Mentira, mentira, no se murió, son 5 cachorros iguales. Tienen más dinero en el banco que vos, pero no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Lloro cada vez que veo La vida es bella. Que está ahí, haciendo así, y va a morir. No muere, es mentira. Pero ¿saben cuál es el problema? Mi cerebro no sabe que eso no es cierto. No lo sabe. No lo sabe. No lo puede evitar. ¿Y cuántas veces voy a caer en esas? Todas. Todas las veces vas a caer. Y eso es lo bueno de las fake news, que siempre van a funcionar. Eso. Outra questão, hoje eu estou empolgada com o tema. Outra questão que eu gostaria de comentar é que a gente tem, né, essa questão do medo influenciando as nossas ações e nos estimulando a propagar a fake news, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando no papel não sei se a gente pode chamar da educação, do letramento, a gente fala em português, né? Nesse desenvolvimento do senso crítico das pessoas, né? Então, eu acho que se houvesse uma maior consciência do indivíduo em relação àquela comunicação, que ele se torna um emissor novo, né? Quando ele compartilha, talvez seria o que a nossa aluna Andréia estava discutindo, né? Essa consciência. Olha, está chegando para mim uma informação, o que eu posso fazer dela? Talvez quebre um pouquinho essa propagação de forma geral também, né? O senhor sente isso também? Sí, la educación, yo como clínico de niños, en mi vida he tenido 3.500 pacientitos, niños, de los cuales el 99% estaban sanos. El problema eran los papás, ¿verdad? No sé si se entendió eso. De 3.000 niños, uno. El resto... A criança não estava bem, mas o problema eram os pais. Né? Pais, a criança está tudo bem, 29%, tudo bem. Na escola também é assim. Bueno, la educación también. Entonces, como clínico de niños, me preocupo mucho por su educación.
Y yo soy fundador de un kinder y de una escuela primaria, yo soy fundador, y mi trabajo con las maestras es promover el amor con los niños y darles la posibilidad y las herramientas para defenderse. Y la televisión y las pantallas no son herramientas en absoluto para nada. Sí existen épocas en que los papás, ¡ay, chiquito! ¡Ah, tome! No. Es lo peor que le pueden hacer a un niño, darle pantalla. Yo hice un informe para UNICEF 2010 para investigar el problema de las pantallas en los niños menores de 8 años. Mi hipótesis era 2 horas de pantalla al día reducía el 60% de la capacidad creativa de un niño. Esa era mi hipótesis. ¿Saben cuántas horas veían los niños por día televisión? 7 horas. En pandemia, 12. Estamos criando los niños más idiotas de la historia. Entonces, por supuesto que eso es muy importante. La educación es muy importante, Ana. Y es parte nuestra de los padres, evitar esas fake news en los niños. No hay nada más terrible que darle a un niño un celular. No sabe a dónde termina observando. Eso, perdão. E o medo, a gente percebe que a gente não tem maturidade nem na vida adulta para lidar com o medo, né? E como mãe também, às vezes a gente se coloca no lugar do filho e não sabe e trata o medo do filho menosprezando esse medo, né? Então, desde cedo, as pessoas não têm esse valor, né, de como lidar com o medo e como reagir diante o medo, né? Então, nem nós temos a maturidade, nós adultos, né? Nós temos a maturidade de lidar com o medo e a gente exige de uma criança que não tem, né, o cérebro ainda está em desenvolvimento, que ele não tenha medo. Às vezes a nossa reação é assim, não precisa ter medo, né? A gente não sabe na nossa vida aí, né, lidar com medo e cobra da criança que ele tenha maturidade para isso, né? Acho super interessante. Sim. Aí Flávio tiene la mano levantada. Buenas noches, profesor. Es Hola, Flavio. placer hablar contigo. Gracias. Tengo una consideración a hacer. El profesor comentó desde una perspectiva psicológica, emocional. Así que me gustaría saber su consideración acerca de un fenómeno psicológico que es el efecto primacía, es decir, confiar en la palabra de otra persona debido a su credibilidad. Y yo creo que esto contribuye claramente para difusión de noticias falsas, porque es una falla comunicativa y por el factor de confiar en la persona, por su credibilidad, tendemos a difundir más noticias falsas y de personas que son acerca de nosotros, como ha dicho el profesor. Entonces, me gustaría saber su consideración. Te doy un ejemplo, Flavio. Años 50, años 60. La pregunta es, ¿sabés qué persona o quiénes promocionaban cigarrillos diciendo que fumar era sano? ¿Sabés quiénes decían eso en publicidad? Los médicos. Camel, hay un comercial icónico de los años 50 que hay un médico fumando, decía, yo, el doctor Juan, recomiendo fumar Camel. Y uno dice, claro, es un médico, le creo, a fumar todo el mundo. Eso, en mi época, se llamaba líder de opinión. Hoy es influencer.
con mucho menos valor que el líder de opinión. Por eso, y permítanme este exabrupto discursivo, una persona que hace computadoras millonaria, llamado Bill, se pone a hablar de medicina. ¿Qué tiene que hacer un millonario que hace computadoras hablando de medicina? Es un gran líder, ese señor Bill. Pero el tipo hace computadoras. ¿Qué sabe de virosidad? Yo tengo 30 años estudiando libros de virosidad, de pandemia, de bacteriología, de enfermedades. Y me da vergüenza explicar pandemia y el señor, porque debe ser millonario, habla de medicina. Entonces, querido Flavio, es muy peligroso darle la palabra a alguien que por su influencia social es en apariencia creíble. Se entiende de quién hablo, ¿verdad? Y así mucha gente. Flavio, lo que te digo es, sí, imagínate, el poder de la mente. Mi hermano, que no me escucha, por eso voy a hablar de él, tiene un film. Yo soy padrino de ese niño. En mi casa tenía un florero, un jarra, una garrafa con flores, china. Expensive, totalmente caro. Y mi sobrino, Tobías, 2 años, iba así, y ve el jarrón, una jarra, y hace como un gato. Se rompió la jarra. Mi hermano le dijo, ¡Ah, Tobías, pero sos tonto, eres tú tonto! Y a mí me hizo así la vena acá. Y lo agarro y digo, hermano, ven, jamás le vuelvas a decir a mi sobrino, tu hijo, que es un estúpido. Porque vos sos la mente, el gran otro que tu hijo escucha. Y si vos le decís repetidamente, sos un idiota, sos un idiota, sos un idiota, ¿saben qué va a terminar siendo cuando crece? Un idiota. ¿Se entiende, Flavio? Entonces sí es importante la influencia. Y justamente los comunicadores tenemos la responsabilidad de saber que estamos haciendo o bien o mal con lo que decimos. Porque somos el gran otro de una sociedad que no entiende y espera que alguien le informe qué decir. Esa es una gran responsabilidad de los que comunicamos. Y muchas veces esa comunicación se prostituye por dinero, o porque hay farmacéuticas que quieren esto, o gobiernos que quieren lo otro, y faltan a la verdad creando fake news. ¿Se entendió, Flavio? Sí, me he entendido muy bien, sí, y está de acuerdo con mi otra pregunta, que en la verdad es otra consideración, que yo creo que los principales medios de comunicación son el difusor de fake news, porque como decía Antonio Gramsci, una mentira si una mentira es contada de diferentes fuentes, acaba que se da una confusión mental, ¿sí? Y las personas comienzan a acreditar por esta incertidumbre, como ha dicho el profesor en el comienzo de la clase. Sí, eso se llama mecanicismo, discurso mecanicista. Repite, miente, que algo quedará. Es eso mismo. Perdón, yo sigo hablando por mí hasta las 8 de la noche. Palo. Muchas gracias, profesor. A vos. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Sérgio? Ok, pessoal. Professor Sérgio, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem final?
entendamos que todos somos responsables de lo que está sucediendo. Entendámoslo o no. Desde mi ignorancia de muchos temas, yo prefiero o no escuchar o no aceptar, y si escucho y trato de investigar. En definitiva, el resumen es, seamos responsables de lo que decimos y de lo que escuchamos, porque no sabemos toda la influencia que tenemos nosotros como comunicadores ante una sociedad que no sabe y espera una verdad. Entonces, tratemos de ser responsables cuando comunicamos. Y no solamente en la profesión, sino en el día a día. Lo que comunico a mi pareja, a mi madre, a mis hijos, lo que me comunico a mí mismo. Porque el cerebro no sabe si yo soy yo o no soy yo. Solo escucha lo que yo digo y vuelve aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me digo a mí mismo, Sergio, vos no podés, vos no podés, vos no podés, vos no podés, ¿y qué termino creyendo? ¿No puedo? Entonces, si mi mente me dice que no, entonces cambiemos a decir, Sergio, vos podés, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, hoy es un día feliz, hoy te va a ir bien, aunque parezcamos locos, malucos. Falemos a nosotros mismos cosas positivas, porque el cerebro acciona, hace lo que la mente dice. El cerebro hace lo que la mente dice. Si yo me propongo que mi día va a ser feliz, pues así será. Ese es mi consejo. Crearse una vida feliz es posible, creyéndote. Eso es. Professor Sérgio, muitíssimas graças por estar conosco nesta noite e poder discutir conosco esse tema tão importante em nossa sociedade atual. Eu agradeço também a todos que estiveram presentes. Peço que não se esqueçam de assinar a nossa lista de presença. E na próxima semana nós estaremos juntos de novo, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, com a aula da professora Karina. Muito obrigada a todos e tenham todos uma boa noite. Muchas gracias. Boa noite a todos. Boa noite. Bye. Obrigado. A todos.